Ya, listo. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Rafael Mora y estoy encargado ahorita de una investigación que ha sido pues seleccionada por los comités para poder desarrollarse. Y antes de empezar, quisiera agradecer la presencia del jefe de la unidad de investigación, el doctor Richard Leonardo, quien tiene pues la gentileza de acompañarnos. Más bien le otorgamos el uso de la palabra para que pueda dar algunas, generar, ¿no?, algún tipo de mensaje para todos nosotros. Te escuchamos. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias, doctor Rafael Mora, por la invitación. Gracias a los asistentes. Sí, sin lugar a dudas, el tema que nosotros vamos a escuchar el día de hoy, este evento muy interesante sobre la lógica andina, se hace necesario en estos tiempos en los cuales, pues, lo occidental, su racionalidad, su lógica, intentan mostrarse o siguen intentando mostrarse como ese discurso maestro, ¿no? Cuando en realidad hay otras alternativas de pensamiento, hay otras alternativas de el ordenamiento, digamos, de las ideas. El trabajo de doctor Rafael Mora resulta importante, interesante y engalana las investigaciones que se desarrollan pues, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La existencia de este trabajo demuestra la variedad de temas que se pueden abarcar en las humanidades y también el hecho de poder de alguna manera no solo cuestionar el canon, sino plantear una serie de temas que, como les decía hace un momento, se hacen urgentes, necesarios e importantes. Mis felicitaciones al doctor Rafael Mora, un gran investigador, uno de nuestros mejores investigadores aquí en Humanidades de la Villarreal, y definitivamente vamos a escuchar con suma atención lo que nos tiene que ofrecer. Muchas gracias, saludos a todos. Muy amable, estimado doctor Richard Leonardo. Agradezco sus gentiles palabras y sin mayor preámbulo, pues iniciaremos la exposición. Ahí está, ahí está. Muy bien. Vamos a admitir a los que quieran entrar. Si alguien puede ayudarme a admitir, ¿no?, a las personas, se lo agradecería bastante. Bueno, en principio este es un trabajo que está recibiendo apoyo de la universidad. Bien, entonces resulta que tiene, digamos, respaldo, ¿no? Tiene un respaldo eh, institucional, un apoyo también, un apoyo. Hay un par de estudiantes que también quisiera mencionar, que es Giro Pereira, de cuarto año, que nos apoya, que nos da sus ideas, y también el colega ya, Sebastián Montenegro, que también, ¿no?, genera ideas, participa activamente. Bien, eh, y bueno, entonces, básicamente es el contexto. Lo que quiero reflexionar en estos momentos tiene que ver con si existe, si hay alguna forma de reflexión, de pensamiento, de forma de organizar las ideas que se puede llamar lógica andina. Si este concepto es legítimo o tal vez se trata, ¿no?, bueno, para algunos un oxímoron. Sobre todo hay gente pues que evidentemente es racista, ¿no?, que piensa, ¿no?, de forma así racista, que los andinos pues no tienen un pensamiento, o básicamente no son distintos a la flora y la fauna, ¿no? Son lo mismo. Entonces, en serio, esto ya linda con el racismo, que sí existe, que sí hay, sobre todo pues hoy día con la fachada de hispanismo, ¿no? Tienen la fachada de argumentos contra la realidad de la llegada de los españoles. Veo que esta tendencia al revisionismo histórico es cada vez más creciente. Abundan los hispanistas. Allá está, o sea, yo pensaba que era una cosa al menos tímida, ¿no? Al menos, digamos,
con cierto nivel de vergüenza, ¿no? Pero no, ya simplemente arrojan sus ideas, aunque sean falaces, ya. Porque hay varias ideas así, ¿no? Hispanistas que son falaces. Por ejemplo, dicen que no puedes comparar el oro que se llevaron los españoles con el oro que se están llevando ahorita, pues, por ejemplo, ¿no? Las empresas mineras, ¿no? Las internacionales mineras. O sea, obviamente las internacionales mineras se han llevado mucho más oro, ¿no? Entonces, ¿con qué cara tú le reclamas a los españoles que se lleven oro si se han llevado pues, una ñisca, ¿no? Una cosita chiquita. Entonces, por eso no los puedes culpar, ¿no? Claro, ¿no? Aquí la falacia que vemos es de falsa analogía. Falsa analogía. O sea, no puedes comparar el contexto que hubo en ese momento con lo que ahorita hay, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, pues que como se llevaron poco oro, no puedes tú acusarlos de ladrones, ¿no? En comparación, los de ahora se llevan mucho más, ¿no? Sí, pero el contexto es diferente, ¿no? Es un comercio, es distinto. En cambio, en esa época fue un tema diferente. Bien. Y así, ¿ah? Hay argumentos así que son abiertamente falaces, pero claro, tienen, digamos, una máscara muy difícil, ¿no? de descifrar. Sobre todo para las personas que simplemente no estudian lógica, no han llevado lógica o no tienen un sentido común cultivado, ¿no? Porque para refutar ese tipo de argumentos sí hay que estar cultivado. O sea, es muy fácil tirar, disculpen la expresión, ¿no? Basura sobre la historia y decir cualquier cosa, porque ya nadie está capacitado para enfrentarlos. O sea, muy poca gente está capacitado para enfrentar eso, para realmente hacerle frente y bueno, hacer toda la parafernalia. Sí, pues, porque es toda una responsabilidad también. Las personas o bien prefieren ignorarlos, a los hispanistas o a los que son cuasi hispanistas, o bien prefieren ignorarlos o simplemente, bueno, ¿no? Eh, ya pues, están de acuerdo tal vez. En fin. Vamos a indicar que quien les habla es obviamente docente de la Villarreal, de la Escuela de Filosofía. Bien. Aquí también menciono que estoy ahora presidiendo el Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, al cual todos ustedes están invitados, si quieren formar parte, apoyarnos, con todo el gusto. Y también en la uni. También en la uni tenemos un grupito humilde, pequeño, que es el grupo Juan Bautista Ferro. Bien. Eh, Siempre debo insistir en esto, ¿no? En la dedicatoria que los trabajos deben tener, en la dedicatoria. Porque a veces los intelectuales se olvidan de esto, ¿no? Se olvidan de su parte emocional, su parte humana, pues, ¿no? Humana y de frente van al tema y hablan y sueltan todo tipo de ideas interesantes, ¿no? Pero la motivación, ¿qué pasa con eso, no? Con la motivación, ¿por qué lo haces? Bueno, de mi parte hay al menos una solidaridad con los pueblos oprimidos, al menos de mi parte, y con la intención, la buena intención, ¿no? Ya de querer de alguna forma ayudarlos, apoyarlos. De mi parte hay admiración, ¿no? Hay admiración por estos pueblos andinos cuyo legado cultural y filosófico continúa inspirando a la búsqueda de nuevas formas de comprender la racionalidad, la lógica y la relación del ser humano con el mundo. Por eso este trabajo es un reconocimiento a la vigencia de su pensamiento. Y particularmente a mi profesor Zenón de Paz, eh, que ha sido pues en realidad muy inspirador, ¿no? Sobre todo también obviamente por su conocimiento, ¿no? Pero por sus gestos, por su amabilidad. Es un, para mí ese es un señor, ¿no? Un caballero, un señor. ¿Sí? Bueno, lo que conozco de él, ¿no? Ya eh, otros aspectos, ¿no? Pues como profesor lo he conocido y ahí, ¿no? Ha sido para mí una buena experiencia. Por eso hay que reconocer a los maestros, no hay que esperar que se mueran, ¿no? Para que recién le digan, sí, qué bueno que fue, ¿no? Porque es lo que se acostumbra hoy en día, ¿no? Se muere y recién, ¿no? Ah, sí, qué bueno era, ¿no? Qué bueno era, ¿no? Ya está muerto, ya, o sea, no. Como dice esa canción, ¿no? Que me lo den en vida, dice la canción, ¿no? Que me lo den en vida, ¿no? ¿Pero de qué me sirve que me celebren muerto? Bueno, hay un pequeño texto en la literatura que pertenece a la obra Fausto de Goethe, que, mira, plantea esta idea
desafiante. Emplead bien el tiempo, pues este no deja de correr, pero el orden os enseñará a aprovecharlo. Por ello, querido amigo, os aconsejo que os inscribáis, en primer lugar, en el Collegium Logicum. Allí os adiestrarán bien el pensamiento, calzándolo con normas para que avance por la senda del espíritu y no persiga bagatelas vagando de un lado a otro. Entonces aprenderéis un día que lo que antes hacíais de un golpe, como el comer o el beber, ahora requiere uno, dos y tres. Cierto es que en el taller del pensamiento ocurre como en la obra maestra de un tejedor, donde un solo impulso mueve a la vez 1000 hilos. La lanzadera se pone en marcha, va de arriba a abajo y de un solo golpe da lugar a 1000 tramas. El filósofo que considere este asunto os demostrará que es así, porque si lo primero es así, así será lo segundo, y por ello serán así lo tercero y lo cuarto. Y si lo primero y lo segundo no fueran, lo tercero y lo cuarto nunca hubieran sido. Esto lo saben los estudiantes de todos los lugares, pero jamás se han hecho tejedores. El que quiera conocer y describir algo viviente, que empiece por echar fuera el espíritu, y así tendrá las partes en su mano. Pero entonces, por desgracia, le faltarán los lazos del espíritu. Ya, esta es una frase interesante que habla de la lógica, ¿no? El Collegium Logicum, como decía, del escritor Goethe, y obviamente es uno de los tantos, ¿no? Argumentos en contra de la lógica, ¿no? Eh, durante mi etapa de docente en el 2026-1, invité a varios pensadores a hablar de esto, ¿no? En realidad sí, o sea, el tema de la lógica andina. Quería escucharlos, ¿no? Y encontré que por ahí al menos dos de tres, ¿no? Al menos dos de tres son eh, aquellos que piensan que, bueno, o la lógica no sirve para esto, o no sirve para nada, porque también encontré un radical por ahí que decía eso, no sirve para nada. ¿Sí? Y otro que más o menos planteaba que no sirve para este caso, porque la lógica andina, si la podemos llamar así, no obedece a reglas formales, ¿no? No obedece a este estudio del razonamiento. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tienen esa mirada tan fría de la lógica? ¿No? Quizás es porque es la definición que les han enseñado sus profesores y de ahí simplemente han tirado digamos, la toalla. Ah, ya, eso es lógica, entonces yo no quiero saber poco o nada de eso. Porque cuando investigas esto con profundidad, cuando te vas al aspecto, o sea, tienes que superar eso. Pues sí, yo sé que es difícil la formalización, el modus ponens, ¿no? La lógica para consistente y esas reglitas raras. Sí sé que son símbolos que asustan, pero estos símbolos no tienen la intención de asustar, tienen la intención de aclarar, tienen la intención de plantear un significado, de ser precisos. Claro, no es que tú los aceptes aunque no los entiendas. Tienes que entenderlos para luego aceptarlos. Y este es un trabajo ya de didáctica también. Lamentablemente sí he visto docentes que su curso de lógica, no, pues no. O sea, es lamentable, ¿no? Es lamentable cómo la plantean como si fuera, digamos, el non, el sine qua non, ¿verdad? O sea, el ya no ya, ¿no? O sea, esto es y punto, ¿no? Lo que digo es lo que es y punto. Ya no hay nada, ¿no? No hay nada más que decir. Eh, entonces, eh, cuando tú asciendes a niveles donde se discuten las bases de la lógica, ahí te das cuenta de temas que son interesantes, de incluso argumentos así, ¿no? Contra la lógica, o por qué la lógica, o si la lógica puede estar partida y, digamos, repartida en varias regiones del estudio, ¿ya? Claro, entonces, eso es lo malo, ¿no? Dicen que no se debe juzgar a un libro por su tapa, ¿no? Ya, pues yo diría, no juzgues a la lógica, no juzgues a la lógica por el mal profesor que te tocó, ¿no? Y me incluyo que también seguramente, tal vez yo caeré en eso, ¿no? De repente, ¿no? En todo caso, eh, allí hay que reconocer. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? De que
hay muchos enemigos de la lógica hoy en día, ¿no? Y no tienen argumento más que el prejuicio, ¿no? Y como no conocen mucho de la lógica, lo poco que conocen, como no les gusta, ya lo dejan ahí nomás, pues, ¿no? Y también, pues como repito, el profesor de lógica que les tocó, ¿no? El cursito de lógica, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, ¿no? Hablando de la Villarreal, ¿no? Que hay un plan por cambiar los cursos de primer año. Y ahí están volando filosofía y están volando lógica también, ¿no? Lo están así cortando, ¿no? Seguramente, pues, o asesorados por estos señores, ¿no? O qué sé yo. Pero, pues, no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo. Porque si van a volar los cursos no nos consultan primero, ¿no? O sea, para que nos defendamos y digamos qué pasa. Y si hubiera cosas que corregir, corregir, pues. No, es que los alumnos dicen esto, ¿no? Los alumnos dicen esto. Ah, ya, bueno, ahora hay que poner las barbas en remojo y mejorar, pues, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? O sea, a menos que solamente sea un tema político y listo, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero plantear estas preguntas. ¿Será cierto que el uso de la lógica em, nos excluye de la vida y el espíritu? A ver, no sé si acá hay alguien queriendo entrar, me parece o no. No, pues si no saldría, ¿no? Aunque, no sé, a ver, de repente a veces. No, pues si no saldría. Entonces, no está. Ah, ya, acá hay alguien. Pero, claro, claro. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. ¿Ya? Pensaba que había alguien queriendo entrar. Bien. ¿Será cierto que el uso de la lógica eh, sonó, ¿verdad? Sonó, pero se fue. Ya, en fin. ¿Será cierto que el uso de la lógica nos excluye de la vida y del espíritu? ¿Eso es verdad? O sea, los que saben más lógica, los que usan más la lógica, son así, o sea, piensan de esa forma. O sea, porque un argumento así me hace recordar mucho de los argumentos nazis, ¿no? O sea, lo dice el Führer, ¿no? O yo trabajé para el Führer, ¿no? Yo no tengo la culpa. Yo solo seguía órdenes. Soy muy lógico, pues sigo órdenes. Y de verdad los lógicos son así. Son unos robots. Yo lo dudo, ¿ah? Los que enseñan lógica, dudo que piensen así. Otra cosa es el prejuicio que uno tenga, ¿no? O simplemente pues la desesperación de no comprender el curso. Si no lo comprendes, pregunta bien, asesórate bien, insiste. eh, Acorralen a sus profesores, acorrálenlos, ¿no? Diga, profesor, no entendemos, denos más ejemplos. O díganos cómo se aplica esto, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Porque tiene aplicación, tiene bastante aplicación. Otra cosa es que pues, la gente piensa que esto es como, educación física, ¿no? Donde hay que resolver puros ejercicios, ¿no? Y no, hay que preguntar, hay que enseñar a usar la herramienta. ¿Será cierto que los que estudian lógica aprenden la obra maestra de un tejedor, pero nunca se han hecho tejedores? ¿Es así? ¿Será así? Em, y eso pues no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido, o sea, todo el desarrollo de la lógica que hay, que tampoco conocen. Los que suelen enseñar lógica, lamentablemente, por lo general, lamentablemente digo yo, no poco conocen de historia, ¿no? Desde la lógica, ¿no? O estudian chispitas, pues, ¿no? Lo básico, pues, ¿no? Aristóteles, padre de la lógica antigua, Frege, padre de la lógica moderna, y San se acabó. No hay nada más. O si saben cosas, conocen cosas muy formales, ¿no? Muy matemáticas. Y eso, pues, los asusta más. Pero no, o sea, la lógica ha tenido desarrollos variados, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que todavía tengo la deuda de leer, que es este de acá, que es La lógica del arte, la lógica o el arte de pensar de Antoine Arnaud y Pierre Nicole, por ejemplo, ¿no? Que es una lógica muy distinta a esta, que tiene que ver mucho con la falacia, la argumentación, el orden de los juicios. Claro, es el problema, pues, ¿no? Como dicen por ahí, la ignorancia está atrevida. ¿Es la lógica algo compatible con la forma de pensar de Dandino? Yo pienso que sí. No digo totalmente, y también, claro, ¿no? Depende mucho de mi definición de lógica, que para el caso va a ser una definición, digamos, una definición semántica flexible, ¿ya? No voy a definir lógica como la ciencia de la deducción, como hace Miro Quesada o Bertrand Russell.
Claro, pues si no preguntar eso, ¿hubo en el mundo andino eso? Pues va a ser complicado, ¿no? Podría ser que haya habido, no, no, no sé, pero al menos mi definición va a ir por otro lado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, haya servido todo este excurso para poder plantear adecuadamente nuestra temática. ¿Es posible una lógica andina? El propósito de este trabajo es analizar qué tan posible es una lógica andina. Y voy a tomar como base los principios fundamentales de la cosmovisión andina. Para eso he tomado un libro eh, fundamental que es el de Filosofía Andina de Joseph Esterman. Ese es uno de los tantos que he tomado, ¿no? Que me parece el más interesante. Em, claro, ¿cuáles son los fundamentos de aquella lógica andina que respete los principios metafísicos de las culturas originarias de los Andes? Sí, pues los principios que voy a tomar tienen naturaleza metafísica, ¿sí? Naturaleza metafísica cósmica, general, ¿sí? Entonces, esos son los principios que voy a axiomatizar, o los voy a formalizar, ¿no? Para no asustarlos. Voy a formalizarlos y eso va a ser para mí una especie de boceto de lo que es lógica andina. Claro, también hay que indicar que aquí está en juego mucho de lo que significa lógica. ¿Qué significa la palabra lógica? Eso también es una discusión amplia, una discusión que involucra diccionarios, de hecho, ¿no? La pregunta es también interesante. ¿Cuántos de los que enseñan lógica han consultado el diccionario, ¿no? Para ver qué significa lógica? Porque hay muchas definiciones. A ver, creo que aquí alguien quiere entrar. O ya lo dejaron entrar, no sé. Ya, si pueden dejarlo entrar, lo dejan entrar, por favor, ¿ya? Eh, o, a ver, voy a ver si a lo mejor está ahí, porque a lo mejor me... No, no, no hay nadie que quiere que entre. Si no, saldría un colorcito por acá. Bien, 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 bien. Continuamos entonces. Continuamos. Mira, la palabra para algunos autores significa articulación, significa pensamiento, significa estructura. Claro, ¿no? Esto lo he visto en García Zárate, ¿no? Quien ha estudiado el vocablo. Es interesante lo que hace el profesor García Zárate, que fue mi asesor de tesis, una persona con buenas, ¿no? Buenas y buenas ideas. Vamos a verlo eso después. Hay autores a favor. Esterman, Mejía, Guamán, Corella y Zapata dicen que los principios de la cosmovisión andina pueden entenderse como una estructura racional, alternativa, legítima y coherente con la realidad de los pueblos originarios, ¿no? Abiertamente plantean cada uno de ellos su posición. Mejía Guamán, también un gran pensador, por ejemplo, en el momento adecuado creo que tuvo como profesor a Francisco Miro Quesada, ¿no? Qué envidia, qué envidia tener así un profesor así, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué pasó? Él cree que la lógica más adecuada para interpretar el mundo andino son las lógicas heterodoxas o no clásicas, para mencionar un detalle. Pero hay gente que también está en contra. Por ejemplo, Martínez y Sobrevilla, sobre todo Martínez, que es lo que me voy a concentrar más, ¿no? Dicen que la lógica en realidad es universal y formal. O sea, no puede ser relativa. No puede haber una lógica china, una lógica, eh, qué sé yo, una lógica australiana, ¿no? No, no puede. O sea, la lógica es del mundo, ¿no? Es como que tú quieras vender no sé, pues, imagínate algo, pues, que en realidad es parte de la humanidad, pues, pero tú quieres venderlo como algo si fuera único, ¿no? ¿Sí? Alguien quiere entrar, creo, otra vez, ¿no? Contacto, dice ahí. Ah, ya ves, allá lo vi. Carlos Paredes. Ya te agarré. Listo, listo, listo. Muy bien. Entonces, continuando. Continuando. ¿Qué sucede? No puede haber, por ejemplo, a ver, no puede haber una física andina, pues. O sea,
usando la palabra física en el sentido en el cual se usa en Occidente, ¿no? Como la ciencia que estudia el movimiento, una ciencia de naturaleza experimental, que usa variables, ¿no? ¿No? Que hace experimentos, ¿sí? Ya. No, no podría haber una física de naturaleza andina, ¿no? La física es física, la química es química. ¿No? Y tampoco entonces podría haber una lógica andina, ¿no? Es lo que piensan autores como Martínez. Sobre Villa es el que critica, ¿no? A Esterman. Critica a Esterman porque hace un uso de la palabra lógica bastante inadecuado. Ya, a ver, vamos a dejar entrar. Entonces, lo malo de trabajar solo, pues, ¿no? Pero ya, pues, así se hacen las cosas. Ya entró yo. Ya entró, ya listo. En fin. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Cuestionan, critican a sobre Villa a Esterman por hablar de una lógica andina, ¿no? Porque más o menos, por lo que he visto, los textos, uno de los primeros en hablar de así, de una lógica andina es Esterman, ¿no? Que también habla de todo, pues, ética andina, antropología andina, teología, todo andino, ¿no? Todo, todo. O sea, tiene, como es uno de los más o menos los primeros en darse cuenta de este tema, pues inaugura muchos temas, muchos tópicos, ¿no? Y claro, sobre Villa, eh, curiosamente, en ese escrito sobre Villa, cuando critica a Esterman, ahí se pone más analítico que Frege, ¿no? Se pone más analítico que Wittgenstein. Yo no conocía ese aspecto de sobre Villa. Qué bonito, pero sí, está bien. O sea, sobre Villa ahí, caramba, ¿no? Destruye a Esterman y su argumentación es impecable. O sea, le plantea esa crítica, pues, ¿no? Algo que Martínez va a hacer con más especificidad. Entonces, el problema se sitúa en intersección entre lógica, metafísica y filosofía intercultural. No se trata únicamente de describir principios, sino de evaluar si pueden haber estructuras lógicas en sentido estricto, o más bien hablamos de cosmovisión, de racionalidad. Todo eso hay que resolverlo. He analizado tres perspectivas. La de Rivara de Tuesta, quien habla de una eh, forma de ver el mundo incaica, ¿sí? En un texto, bueno, ella lo comenta también, es un texto de historia de las ideas en el Perú, ¿no? Hay un texto que ella escribe, el primer tomo me parece, y luego aparecen fragmentos de ese texto en otra obra que es la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, ¿no? Ahí también, ahí se explaya sobre algunos tópicos más. Eh, claro, entonces para ella, eh, el concepto clave es incaico, ¿no? He visto que también acá se confunden varios conceptos. No, no es solamente lo andino y llano. En realidad también algunos hablan de tahuantinsuyano. Un concepto interesante, ¿no? El doctor Asís Vela, que tuvo la gentileza de regalarme un libro en el CONAFIL del 2025, me parece. Me regaló un libro, ¿no? Entonces es para mí un gesto de amor casi, ¿no? Yo también le regalé un libro a él, ¿no? A mí me parece bonito, ¿no? Eso, no, no, no. ¿Quién hace eso? ¿De quién regala libros? Aquí todo el mundo quiere vender y sacarle plata al prójimo, ¿no? ¿Quién te regala ni un maní? Pero el señor Asís Vela, un hombre de edad, por eso dicen que la edad te hace sabio, ¿no? O quién sabe, ¿no? También le habrá recibido una subvención, ¿no? No sé, pero regalar un libro es interesante, ¿no? Nadie regala libros, ¿no? Salvo por un interés, ¿no? Salvo por un interés. Y si te regalan un libro, pues yo pienso que es un gesto de amor. A mí me regaló un libro y yo continúo la cadena, ¿no? Siempre que alguien me cae bien, siempre que alguien yo lo estimo, le regalo un libro. Que es mi forma de decirte te quiero mucho. Aunque no lo digo verbalmente, ¿no? En fin, entonces me regaló un libro, lo vimos, estuvimos viendo y para él el concepto clave es Tahuantinsuyo. Y finalmente Mejía Guamán utiliza el concepto de cosmovisión andina, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Yo pensaba, pues, ¿cuál de estas palabras va a ser la que voy a indicar? Me voy a quedar con lo andino, pero no por un argumento tajante, así, especialista, ¿no? Sino que al ver muchos parecidos, al ver mucha semejanza, muchos encuentros, eh,
Y claro, y también ver el motivo de la discusión en filosofía, ¿no? En filosofía se discute más esto, ¿no? Lo andino. Es una decisión práctica, entonces. Que lo tahuantinsuyono no lo he visto mucho, ¿no? Pero también es mi ignorancia, ¿ya? Yo tampoco soy un experto en esta parte de la filosofía. Y lo incaico parece más reservado para historiadores, ¿no? Lo incaico. Entonces, yo me voy a quedar con lo andino. Para Rivara, la cosmovisión incaica es una forma de organización del mundo que se puede reconstruir con mitos, crónicas y poesía. Ya saben, el universo se divide en Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha, como un sistema vivo y ordenado. Los runas, los hombres, están separados de la naturaleza, no están separados de la naturaleza, forman parte de este orden, forman parte. El sol, la luna, el día y la noche, en realidad, son órdenes de Huiracocha. Provienen de un orden establecido por Huiracocha. Ahí está, básicamente. Ahora, ¿qué dice Asís Vela? Sostiene que la cosmovisión tahuantinsuñana es un sistema filosófico propio. Cuando lo leí me pareció un hombre muy optimista, ¿no? Así, bastante enamorado de la historia de su pueblo, ¿no? Como debería ser, ¿no? Claro, claro, ya demasiado optimista, ¿no? Pero está bien, igual se valora, se valora. Es un sistema filosófico propio, racional, coherente, organizado alrededor de tres dimensiones: Huiracocha, el Runa y la Pacha. Si se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que es Rivara, básicamente, ¿no? Es Rivara, pero aquí lo está centralizando al Tahuantinsuyo. La finalidad es alcanzar el Aini Kausai. Aini, ya conoce la palabra Aini, reciprocidad. Y el vivir, que es causa. Entonces, vivir en reciprocidad es el Aini Kausai. Vivir para el otro, es la idea, ¿no? Ser desprendido. Hay una fuerte dimensión ética, comunitaria. ¿Se acuerdan? A Masúa, a Mayuya, eh, y todo eso, ¿no? No robar, no mentir, no ser ocioso. Por ejemplo, la vida social, la vida colectiva. Aquí también hay una fuerte identificación con los ayllus, también en la forma de vida tahuantinsuñana. Los pueblos del Tahuantinsuyo usaron la razón para explicar el mundo y desarrollar formas tempranas de ciencia. Él también lo menciona, ¿no? Él habla de una ciencia tahuantinsuyana, ¿no? Interesante, interesante, por supuesto que sí. Lo cual se puede revelar, ¿no? En muchas de sus construcciones. Por ejemplo, hace poco vi un material interesante sobre, no sé qué pasa, que están entrando, sobre cómo son las estructuras andinas. Aquí está, te encontré. ¿Quién es usted? Entra nomás, entra nomás. ¿Por qué las estructuras andinas son trapezoidales? Las puertas andinas son trapezoidales, no son cuadrados, como bueno, no lo ven, ¿no? Pero la puerta, pues ya de la Villa Real, ¿no? La puerta es cuadrada, ¿no? Rectangular, ¿no? ¿Por qué las puertas andinas no son así? Son trapecios. ¿Por qué será? ¿Por motivos religiosos? No, según lo que vi, el documental breve que vi, no era, porque resiste mejor los sismos, porque una estructura trapezoidal organiza mejor la dispersión de los movimientos sísmicos. Ya, esa es una ciencia, ¿no? Por no hablar de la domesticación de plantas que hubo también en el Tahuantinsuyo. Varias plantas, ¿no? Que, por supuesto, ¿no? La papa es un ejemplo. Y finalmente, Mario Mejía Guamán, cuyo término vamos a usar, ¿ya? Lo andino. Él utiliza este término, cosmovisión andina, para hablar de una forma propia de comprender el mundo, distinto al occidente. El orden, en realidad, es inverso al occidental, ¿sí? Primero está el ser humano, luego la naturaleza y luego Dios. Dice que en el mundo occidental primero es Dios, lo divino, ¿no? Eso es lo más importante. Pero para Mejía Guamán es al revés. En realidad comienza por el runa, luego pasa al Pacha y finalmente termina en Pachacamac. Es una visión mítica, simbólica, relacional. Esta palabra es clave.
La forma de ver el mundo de los andinos es relacional. Apus, Pachamama y el trabajo son formas de realización. Hoy en día el trabajo es una forma de, más bien, alienación, ¿no? Como lo denunciaba Marx, una forma de autosabotaje, trabajo agota, trabajo cansa, el trabajo te aleja de tus seres queridos. Claro, el trabajo, yo recuerdo, yo soy un niño de los 90, ¿no? Que básicamente en mi casa estaba solo, ¿no? Ambos padres trabajaban, ¿no? Ambos. Me quedaba con mi hermano, pues, pero él también salía a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, el trabajo, o sea, yo entiendo que trabajan para la comida, ¿no? Para conseguir la subsistencia, pero también debe haber un momento, ¿no? De afecto, de intercambio, de diálogo, ¿no? Con los niños, pues si no, por la pura va a ser, ¿no? Tanto esfuerzo. Entonces, el trabajo es una forma de realización, una forma de entenderse como útil y a la vez se conforma con el cosmos. El Aini, que es la reciprocidad, o la Minca, no solo producen bienes, sino que fortalecen la comunidad, integran al individuo en el colectivo. Este aspecto va a ser muy importante, ¿no? Formar parte de una comunidad, invitar a todos al baile, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Bueno, aquí están estos libros. Yo recomiendo, por supuesto, su lectura, eh, o, o bueno, que lo obtengan como sea, ¿no? Ya, el que me entendió, ¿no? Ya, pero que lo compren, si no, pues para que colaboren con el autor, ¿no? Son buenos libros, ¿no? El de Filosofía Tamontizuyana y Texen. Finalmente lo conseguí, Texen, ¿no? Lo conseguí en librería Virrey, creo, ¿no? Por ahí lo conseguí, me parece. Interesante, interesante. También, ¿no? Incluye este texto una traducción de la lógica. ¿Pueden creer eso? Algo que yo quise hacer hace mucho tiempo, pero lo dejé de lado porque no conozco el quechua, ¿no? O sea, sé quechua, pero porque me enseñaron en la católica, me enseñaron quechua. Yo aprendí, ¿no? En la academia, en el curso de quechua que llevé, hasta donde llegué, que fue el intermedio, ¿no? De ahí tuve dificultades. Pero, ¿qué sucede? Este señor, por ejemplo, ¿no? Te escribe, ¿no? Proposiciones y luego lo traduce al quechua, ¿ya? Y eso me parece fantástico, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la lógica andina? Ahí está el trabajo de García Zárate, profesor que yo hasta ahora recomiendo, ¿sí? La lógica es una palabra polisémica. La palabra lógica es polisémica. ¿Qué puede significar? Forma de pensar. Cuando se habla de la lógica del comerciante, justamente aquí tengo algunas ideas que pone García Zárate, ¿no? La lógica del comerciante es vender más barato para atraer clientes. Cuando yo hablo así, ¿qué estoy entendiendo? La forma de pensar, ¿no? Su estrategia, ¿verdad? Su sentido común, por ejemplo, ¿no? También se habla así, ¿no? Felizmente prevaleció la lógica, prevaleció el orden, lo sensato. Así se suele hablar. La explicación del profesor fue lógica. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo sentido, fue comprensible, fue didáctico. Eh, es lógico que el estudiante apruebe si estudió bastante. Es lógico, se espera eso. Se espera, se deduce, cae por sí mismo. Entonces, esto de trabajo lo hace García Zárate, ¿no? Yo solamente he puesto otros ejemplos. Entonces, interesante el uso que hace de la palabra lógica. Bien. Ahora, en sentido académico, la lógica es una ciencia formal que estudia las reglas para distinguir inferencias válidas de inválidas. Eso es lo que seguramente se están llevando muchos alumnos de los cursos de lógica, ¿no? Tal vez, quiero pensar. Sería bueno si lo entienden bien, ¿no? Pero es negativo, pues, si los termina asqueando, ¿no? Si les termina dando asco la lógica porque la ven así nomás. Para algunos autores la lógica es una ciencia, ¿ya? Pero para otros es una estructura, un funcionamiento, una coherencia, ¿ya? Yo, como investigador, voy a aceptar un poco de ambas perspectivas, ¿sí? No me voy a centrar solamente en una, aunque al final verán mis resultados, ¿bien?
no me juzgues por mi método, júzgame por mi resultado. Al final vas a ver lo que va a suceder. Otra vez el timbre, vamos a ver si nos están llamando para... Muy bien, muy bien. Que pasen nomás. Bueno, y andino, andino ya definimos lógica, ¿no? Sentido común, forma de pensar, natural, ya. Y andino, una forma cultural e histórica de comprender la vida. Una forma, así es. Considerando la comunidad, la reciprocidad y lo espiritual. Y también, una forma de resistirse a la colonización. Claro, eh, eso es lo interesante, ¿no? O sea, lo andino también tiene este rasgo de resistencia frente tanto a la colonización antigua como ahora. Existen mentalidades coloniales en el presente, ¿no? Bastante, ¿no? Hay un señor en internet, en las redes sociales, que se hace famoso por ataratar a la gente. Dice a una chica, pues que, una chica cualquiera, random, ¿ya? Dice, ¿y tú de dónde eres? Soy peruana, soy latina, luego dice, ¿no? Y el señor se pone a hablar, no, tú no eres latina, dice, ¿no? Porque los latinos son los romanos, ¿no? Y se pone con esa cháchara, ¿no? Eh, claro, ¿no? Ahí estamos viendo, pues, un argumento tergiversado, ¿no? Un argumento que va a ir al origen de la palabra y todo eso, ¿no? Pues si hablamos al origen de la palabra, muchas cosas no son lo que son, ¿no? Eh, geometría, porque geometría es medida de la Tierra, ¿no? ¿Acaso solamente estudia eso? ¿No? Usted no estudia geometría, señor, porque geometría es medida de la Tierra, ¿no? Y la medida de la Tierra, no, pues no, eso no se mide en la Tierra, se mide en muchas cosas. ¿Entiendes? O sea, por ahí van, o sea, a ese nivel están llegando. Pero lo dicen con mucha convicción, ¿eh? O sea, acá sí hay detrás de esto mucha conducta, ¿no? O sea, hay ganas tienen ganas de tener razón, ¿no? Pero no la tienen, pues. Eh, claro, entonces hay este tipo esta oleada de pensamiento colonial muy, muy, muy llamativo, ¿no? Para Sánchez y Durán, lo andino remite a una cosmovisión que se fija en la armonía entre el ser humano, la naturaleza y lo espiritual. Busca la interconexión, el equilibrio y el buen vivir. El Aini Causai o el Sumac Causai, que también hemos visto. Gutiérrez, entre otros, dicen que lo andino son los rituales, las prácticas, la lengua quechua y una ética del cuidado mutuo. Aquí también no es una crítica que me hicieron en un proyecto del libro, ¿no? Hay un proyecto del libro ahí en el cual eh, me, han, me han dado el honor de participar. Pero es un proyecto de libro, ¿no? Y ojalá que se realice. Estamos ahí a la expectativa. Claro, me dice que no puedes hacer una lógica andina sin involucrarte con términos quechuas, ¿no? O sea, necesariamente tiene que haber terminología quechua, si no, no va a ser. Y bueno, sí, pues ahí sí hay que reconocer, ¿no? O sea, porque la cosmovisión andina está vinculada al quechua, lo cual no significa que si no sabes quechua, entonces mejor no hables, ¿no? No, 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 claro. Como les dije, yo también he estudiado el quechua, ¿no? Por eso me interés mucho en los aspectos andinos del Perú, sobre todo. Me di cuenta, pues, de que uno no conoce al Perú si no conoces sus prácticas, su lenguaje, sobre todo su sufrimiento. Si solamente vives en Lima y te quedas con Lima, vas a odiar al Perú más bien. Em, la práctica como el quinto, ¿no? Seguramente aquí los maestros conocen el quinto andino, que es, ya saben, ¿no? Es una organización de las hojas de coca, ¿no? Para rendirle tributo a la Pachamama, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que entiendes tú que es parte del mundo en el que viviste. Y bueno, Quintanilla también, también estuvimos viendo su libro, eh, interesante. El primer capítulo es relevante para la investigación, lo demás ya es filosofía moderna contemporánea, medieval, entre medieval también. Dice que lo importante en los andinos, o en el pensamiento andino, desde una perspectiva lingüística, es que se pueden reconstruir intuiciones filosóficas implícitas. Claro. Esa es una posición interesante, ¿eh?
me hace recordar sobre Villa, ¿no? A Rivara, quienes dicen que no hay filosofía andina, pero hay pensamiento andino, ¿no? Hay, digamos, una cosmovisión andina, ¿no? Pero filosofía no cabe aplicar eso, pues porque filosofía es, académicamente hablando, no es una reflexión universal, es una reflexión técnica. Claro, ¿no? Aquí Quintanilla plantea una idea interesante, pero claro, con otros conceptos, ¿no? Él dice, en realidad es posible reconstruir intuiciones, ¿no? Es una posición novedosa, ¿no? Me parece que sí. Bueno, pero de nuevo, yo no soy experto en esto, ya los que son más conocedores juzgarán. Entonces, ¿qué es lógica andina? Una estructura, funcionamiento o coherencia de la racionalidad de los pueblos andinos. De esos pueblos que tienen especial consideración por la naturaleza, la sociedad y su equilibrio. Esto no es un tema solo académico, hasta puede ser político, porque tiene que ver con la identidad y la autenticidad de esos pueblos. Yo me acuerdo que cuando invitamos al profesor Palacios y al profesor Hernández a que dieran sus conferencias, eh, en las redes sociales, bueno, tú sabes que antes se decía, ¿no? El papel aguanta todo, ahora hay que decir, las redes sociales aguantan todo, ¿no? Gente, ¿no? Aventando sus factos, ¿no? Sus factos. No, eso no hay lógica andina, ¿no? Renegando, ¿no? Sin haber escuchado, ¿ah? Sin haber leído el texto. Porque estamos en esta época de la historia donde no importa eso. No importa realmente si tú has leído el texto, ¿no? Solo tu comentario hiriente, ¿no? Si es más hiriente es mejor. Tendrás más likes. Claro, entonces, acá detrás de esto hay algo político, por supuesto que sí, ¿no? No es solamente algo estrictamente académico y que se va a quedar en los libros, ¿no? Esterman es uno de los primeros que escribió un libro interesante sobre filosofía andina. Ya, aquí está su libro, mira, por este es el libro de Esterman, ¿ya? Hay otras ediciones, hay otras ediciones, pero este es para mí el ejemplar pues, más interesante que encontré. Eh, es su perspectiva eh, a través de, digamos, lo que hace es descentralizar la filosofía, ¿no? La filosofía puede ser andina, ¿no? No lo niega, ¿no? Los andinos tienen una forma de ver el mundo particular. Eh, Incluso plantea principios, que ahí están viendo, ¿no? Relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad. Plantea principios, ¿sí? Eh, y luego, o sea, no obstante, se queda ahí y manda más cosas, ¿no? Incluso habría una Pachasofía, que es la teología andina, la Runasofía, antropología andina, la Ruguana Sofía, que sería la ética, y finalmente la Apusofía, ¿no? Eh, que tiene que ver con una especie de, me parece que teología, ¿no? Pero Pachasofía creo que sería una especie de cosmología, ¿no? Creo que ahí, bueno, en el pensamiento andino lo cósmico y lo divino tienen conexiones. Entonces, Esterman tiene esa opinión y por ahí habla de lógica, ¿no? Pero lo menciona así como que dentro de toda su reflexión. O sea, ni siquiera es que su libro se llama Lógica Andina, es filosofía andina, así como habla de distintas disciplinas, por ahí se le ocurre mencionar la lógica, ¿no? Y sobre Villa agarra eso, sobre Villa agarra eso, ¿sí? Él dice que la forma en la que usa la lógica sobre Esterman es problemática porque dice que se refiere a una estructura básica del pensamiento andino, pero no lógica en sentido estricto. Entonces, la crítica de Sobrevilla es ¿por qué lo llamas lógica? Si estrictamente no lo es. Como te digo, si tú lees ese artículo de Sobrevilla, que es una reseña, en realidad creo que está reseñando el texto de Joseph Esterman, eh, ahí Sobrevilla se pone más analítico que Frege, ¿no? Más analítico que Wittgenstein, lo cual es bueno, ¿no? Eh, sí, o sea, es bueno porque revela su conocimiento, ¿no? Pero también parece ahí que está aplicando esto, que está negando el principio de caridad, ¿no?
O sea, parece que no está siendo benevolente con Sobrevilla. O sea, está llevándolo a un ámbito donde no está él, digamos, especializado, ¿no? O sea, Sobrevilla me parece que habla de lógica, pero en un sentido más libre. Pero, perdón, Esterman habla de lógica en un sentido más libre, pero Sobrevilla agarra eso y lo chanca, ¿no? Así que no, que ¿cómo es posible? Usted está cayendo en una posición psicologista, usted cree que la lógica es una forma de pensar, y estos principios de complementariedad, en realidad, no son principios lógicos, ¿no? En realidad son principios metafísicos, y además ni siquiera organizas un sistema deductivo, ¿no? Con modus ponens, transición, reflexividad y esas propiedades matemáticas que tiene la lógica. Y tampoco cómo se pueden hacer inferencias, ¿no? No lo planteas. Y encima, ¿no? Dices que la lógica andina sería como la lógica china, como la lógica oriental, pero no dices cómo. Por lo tanto, pues, llamarlo lógica andina, pues, es una confusión. Yo le agrego ahí, ¿no? Parece que estuviera cometiendo una falacia categorial, ¿no? Falacia categorial. No lo dice Sobrevilla ahí. Creo que yo lo entiendo así. O sea, Sobrevilla le está criticando eso, ¿no? Estás aplicando conceptos donde no es aplicable el concepto. Es como decir nube feliz, ¿no? Nube feliz, ¿no? La nube no puede ser feliz. La nube está cargada de agua, es húmeda, tiene color blanco, ¿no? Puede ser nubes negras, pero no puede ser feliz, ¿no? Igualmente acá, ¿no? La lógica no puede ser andina. Estás juntando cosas que no son, ¿no? Pero eso es porque Sobrevilla, cuando conviene para la crítica, se pone bien purista, ¿no? Es lo que hacen los filósofos, ¿no? Es nuestra chamba, ¿no? Aunque fastidien, ¿no? Aunque, pues sí, pues, pero más allá de fastidiarlo, ¿no? Lo que menos le importa al filósofo es ser adecuado con los conceptos. Sobrevilla hace un trabajo impecable, ¿no? Un trabajo muy bueno, ¿no? Pero de nuevo insisto en que parece que no está siendo caritativo, ¿no? No lo está comprendiendo como debería entender en su contexto a Sobrevilla, a Esterman, quiero decir. En fin, pero sí, recomiendo igual leerlo porque te revela mucho del carácter de Sobrevilla, ¿no? Eh, Me hace recordar a Ferro, ¿no? Ferro también era así, ¿no? Ferro también era hasta burlón, ¿no? Hay un texto donde se burla de Popper, ¿no? O se burla de las personas que creen que Popper es un gran filósofo. Ya, curiosamente, el editor de ese libro es Sobrevilla, ¿no? Creo que se llama Filosofía Continental o Filosofía Europea, una cosa así. Está en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Ahí lo encontré, le saqué una copia, ¿no? Porque no me lo podían prestar. Eh, Cuando estaba investigando sobre Ferro hace mucho tiempo. Entonces sería problemático, como te decía, pensar en una física andina, química andina, biología andina, en donde desde un punto de vista purista no hay lógica andina. Pero hay otros pensadores que han sugerido que la lógica andina tiene sentido, ¿no? Bajo un enfoque formal, se vincula con perspectivas no clásicas. Ya esto ya lo vimos. Y aquí entran cuatro autores que me han parecido interesantes. Al que he escuchado es a este señor Castillo, ¿sí? Lo escuché, leí su texto y me pareció bien, ¿cómo es la palabra? Seductor, podría ser la palabra. Atractivo, atractivo, ¿no? Pues seductor puede tener otros matices, ¿no? Muy atractivo su planteamiento, ¿ya? Eh, pero comencemos por orden. Mejía Guamán, por influencia de su maestro Miro Quesada, habla de lógicas heterodoxas. Él dice que la lógica andina, o así lo entiendo, podría ser más bien enfocada desde la lógica más bien del tipo de las lógicas heterodoxas. ¿Sí? O sea, las lógicas no clásicas son más adecuadas. Son más adecuadas. Eh, que él llama en su texto heterodoxo, ¿no? Porque su maestro lo llama así. Entonces, la lógica andina no es una lógica formal. No hay que entenderla así. Hay que entenderla más bien como una racionalidad que se vincula a cierta cosmovisión, pero esta cosmovisión se comprende mejor bajo el aspecto de las lógicas heterodoxas. Ahora vamos a ver, han tocado la puertita, ¿no? Ding dong, ding dong. A ver, entre señor, entre señor. Continuamos. Entonces lo comprende así.
Incluso desde los incas, ¿no? Se combina lo racional con lo mítico, y el quechua puede expresar esas ideas, ¿no? Con lógicas distintas a la clásica. O sea, para él, la mejor lógica para entender el mundo andino sería una lógica no clásica. No dice cuál. Eso es lo interesante. No dice cuál. Solo dice no clásicas, o sea, heterodoxas. Pero no dice cuál. Al menos en el texto este, que al final veremos, ¿no? Creo que hace una filosofía andina, creo que se llama. Luego hay otro autor que es Páramo. Páramo, que habla indirectamente, ¿no? Habla indirectamente, pero sí se refiere a esto. Dice que los discursos míticos contienen contradicciones. Eh, una contradicción que yo me recuerdo creo que la de Tertuliano, ¿no? Creo porque es absurdo. Sí, creo porque es absurdo, ¿no? Murió en la cruz, totalmente absurdo. Nació de una virgen, totalmente racional, ¿no? No importa. Convirtió el agua en vino, es creíble, porque es nefastamente lógico, y ilógico, ¿no? O sea, mientras más absurdo es, más lo creo, ¿no? Es la idea, es la idea. Y claro, entonces, ¿qué hace este señor? Ya te imaginas, ¿no? Dice que la lógica más adecuada para entender los discursos míticos es la lógica paraconsistente. Que tuve suerte, ¿no? De encontrar un texto así, ¿no? Claro, yo también tenía esa intuición, ¿no? Pero no sabía que alguien ya lo había planteado, ¿no? Para él, lo que sucede es que en la teoría clásica, de una contradicción se puede deducir cualquier cosa. Por eso algunos dicen, ¿no? A un mentiroso nunca le creas, ¿no? A una mentirosa nunca le creas, ¿no? Porque si te dice una cosa, luego otra cosa, ¿no? Te dice, sí, yo estuve en la playa, ¿no? Pero luego descubres que no estuvo en la playa, ¿no? Te pueden mentir, pero de un mentiroso se espera cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa te va a decir, ¿no? Que la luz es de que eso te va a decir. Desde una contradicción, todo se deduce, todo se deduce. Eso es lo malo. Entonces Páramo va a decir que más bien desde una mirada paraconsistente, de una contradicción, no todo se deduce, no todo se deduce, ¿sí? Podemos trabajar con contradicciones entonces, para que el sistema no explote. A este principio del cual de una contradicción se deduce todo, se llama explosión. Entonces, para que la lógica no explote, se aplica esta restricción. Un ejemplo sería este, ¿no? La Pachamama es física y la Pachamama no es física, lo cual son dos formas de que parece contradictorio, ¿no? Pero en realidad el andino ve así el mundo, ¿no? Como algo físico, cósico, concreto, pero al mismo tiempo como algo que es trascendente e inmanente, es, digamos, algo que ordena la realidad y es parte de la realidad al mismo tiempo. Entonces, a partir de estas dos ideas no se deduce una explosión, ¿no? Si usas la lógica para consistente, para entender, por ejemplo, la perspectiva de los pueblos originarios, entonces sería adecuado. La idea, yo me acuerdo acá, aquí recojo las ideas del profesor Zenón de Paz, ¿no? La idea de Supai. Yo me acuerdo de Supai porque en ese momento había un helado llamado Supai, que a mí me gustaba mucho, no sé si hasta ahora habrá, ¿no? ¿Quién vendía esta marca? No era de Donofrio, era de Ártica. Ártica. No sé si hasta ahora venden, ya no compro helados. El Supai, ¿qué cosa es el Supai? Es un helado blanco, ¿no? O sea, vainilla, supongo, pero cubierto con una envoltura negra, que es chocolate. Entonces, blanco y negro, ¿entiendes la metáfora? Por eso lo llaman Supai, ¿no? Supongo, ¿eh? Yo no sé cuál será la historia de Ártica para explicar el nombre de ese dulce, de ese helado. Entonces, el Supai, el demonio, en el mundo andino no es alguien malo, no es un ser maligno, puede ser bueno, pero también puede ser malo. Puede traerte riquezas, pero también puede traerte desgracias, ¿sí? Es como un equilibrio. El Supai en el mundo andino es un equilibrio, o sea, alguien puede pensar que es contradictorio, pero no. Otra idea contradictoria ya que no puse porque se me pasó, es la del tiempo, ¿no? Para los andinos el futuro está detrás. O sea, el futuro es algo que te va a perseguir. ¿Y esto cómo se entiende? O sea, ¿qué sentido tiene? Algo así como que el tiempo es cíclico, como que se repite. Lo que ya
pasó, digamos, mejor dicho, lo que va a pasar es algo que ya hemos visto, ¿no? Por eso el futuro está atrás, ¿no? Está atrás. El futuro eh, tiene esta forma cíclica de ver, no, no es lineal, no es lineal. ¿Bien? ¿Correcto? Ya. Castillo también interesante, él expuso para el Día Mundial de la Lógica por un contacto que tuvimos ahí con el compañero Pedro Sánchez, siempre ahí colaborando, ¿no? Egresado ya es bachiller en filosofía, ¿no? Creo que está en la reunión, así que le mando un saludo. ¿Y qué sucede? Que Castillo habla de una dialéctica andina, dialéctica, ¿no? La palabra dialéctica también está bien manoseada, ¿ya? También está bien manoseada, ¿no? Piscoya, por ejemplo, tiene reparos con la palabra dialéctica, ¿no? Porque la dialéctica vendría a ser, digamos, una especie de estudio de la realidad concreta, de cómo cambia el mundo, cómo cambia el mundo concretamente. Entonces Piscoya dice que la lógica no hace eso, ¿no? La lógica más bien es un estudio de la forma de hablar del mundo, no del mundo, sino de una forma de hablar sobre el mundo. Por eso, cuando le hablan de lógica dialéctica, también, ¿no? Como sobre Villa se pone en alerta, ¿no? Pero bueno, Piscoya sí es un analítico indiscutible, o sea, se esperaría de él eso, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, pero claro, yo entiendo que él está usando la palabra dialéctica por relación con el Yanantin, ¿sí? Aquí es interesante que esta palabra no viene cargada de marxismo, ¿no? Porque también hay eso, ¿eh? Ese prejuicio, dialécticos, ¿no? Los deben ser o hegelianos o marxistas, ¿no? Hay los dos, ¿eh? Hay los dos. Pero aquí es por el concepto de Yanantin, ¿sí? Que tiene que ver, ¿no? Con la atracción de los opuestos. Los opuestos conviven, ¿ya? ¿Qué es la dialéctica andina? Entonces, una cosmovisión donde la realidad se mueve por pares de opuestos, que se complementan. Hanan Urin, arriba abajo, Chacha Warmi, varón-mujer, y se representa de esta forma, ¿no? Es interesante que aquí el colega Castillo utilice esta simbología, eh, pero no es lógica, no es sí solo sí, ¿ah? Él más, bueno, se entiende como una relación de interdependencia. O sea, lo grafica así. Cuando yo he visto símbolos también no entendí muy bien qué quería decir, ¿no? Porque, o sea, que son equivalentes. Tal vez quiere decir eso. No, sino que con este símbolo lo que quiere dar a entender quiere dar a entender que tanto la mujer como el hombre son interdependientes, ¿sí? Por ejemplo. Por eso me parece un trabajo interesante, ¿eh? O sea, es creativo. Mira, aquí también hay otro. Plantea el masintin, que es la relación de semejantes, con el símbolo de igualdad. Aquí también, ¿no? Claro, pude haber usado el otro, ¿no? Hay otro símbolo para la semejanza, que es como la virguilla de la ñ, ¿no? Como la virguilla de la ñ, eso no sé si me entienden. La virguilla de la ñ es esta, ¿ya? Este de acá, ¿no? Que más o menos habla de semejanza, ¿no? Eh, claro, y también se usa en geometría, ¿no? Pero, claro, él lo está planteando acá como para símbolos intuitivos, pues. Símbolos intuitivos. Entonces, bueno, está bien. Y también habla del Tawantin, que une pares de opuestos y pares de semejanzas. Y eso estaría acá. De nuevo, la palabra Tawa, el que sabe quechua, ya sabes a qué alude, ¿no? Tawa es cuatro, ya sabes, ¿no? Tawantin suyo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí está juntando pares de opuestos y pares de semejantes. Aquí están los opuestos, ¿sí? Y aquí están los semejantes. Entonces, él construye esta estructura. Esta rayita, yo también me confundí. ¿Qué cosa es una negación? No, pues vendría a ser el vínculo, ¿no? El vínculo entre los opuestos y los semejantes. Claro, o sea, cuando yo vi estos símbolos, pues me rascaba la cabeza, ¿no? ¿Y por qué lo pone así, no? Luego me di cuenta que era un trabajo de reconstrucción, ¿no? Es novedoso. Claro, le hubiera faltado, o sea,
No, tampoco le voy a pedir, ¿no? Pero que formalice su sistema y que indique el significado de cada término. Incluso llega a colocar esto, mira. La reciprocidad o Yana Panakui, se formula de esta manera. Aquí también yo hubiera querido que le ponga paréntesis, ¿no? Pero ya, pues ya, yo sé, se sobreentiende lo que está queriendo decir, ¿no? Ojo que son los símbolos de él, ¿no? Yo lo hubiera escrito de otra forma, pero sí, él pone aquí, por ejemplo, el símbolo de más, ¿ya? Sí se entiende, es que es intuitivo, pues está intentando formalizar algo dentro de un plano intuitivo, ¿no? Más que formalizar, incluso esquematizar, esquematizar. Entonces, la reciprocidad es esto, ¿no? A B y B se dirige a A, ¿no? Sí, o sea, si Juan ayuda a Pedro, entonces Pedro ayuda a Juan, es la idea. Es una dialéctica relacional que se basa en oposición, complementariedad, reciprocidad, equilibrio. Interesante, ¿no? El, creo que este señor no plantea que sea formal, ¿no? Pero yo lo entiendo como formal, por la simbología que usa, que me parece que es extraordinaria, ¿no? Es muy, muy bonita en realidad, ¿no? Y Corella, Zapata y Caen Formoso hablan de una lógica trivalente para entender el mundo andino. ¿Qué cosa es eso? Trivalente es esto, mira. Vamos a acercar. Este es trivalente. Aquí estamos hablando de Lukasiewicz, a quienes conocen pues este Campo Hermoso y demás, ¿no? Es una lógica con tres valores de verdad. El sistema ya existe, ¿eh? El sistema ya, pero ellos piensan que se puede aplicar, ¿no? No existe solamente una forma de organizar los valores de verdad. De acuerdo a la conveniencia del lógico, él cambia la interacción, ¿no? Por mencionar un caso extremo, ¿no? Pueden haber autores que digan que indeterminado e indeterminado no da esto, sino que da falso. Pero para Lukasiewicz da indeterminado. ¿Ya? Lo demás sí lo conoces, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero, falso, sí lo conoces, pero cuando está indeterminado, ¿esto cómo se sabe? Ya, eso depende a veces del autor, lo estipula y lo plantea según su conveniencia, según lo que quiere explorar. Creo que Lukasiewicz estaba interesado en estudiar el tiempo, sobre todo el futuro, el tema de los futuros contingentes. ¿Cómo debo evaluar una oración del tipo mañana es feriado? O mañana sube el dólar, mañana sube el dólar. O mañana te van a quitar los feriados, ¿no? Que ya dijo ya la señora que gobierna este país, que te va a quitar todos los feriados habidos y por haber, hasta incluso va a agregar días al calendario, dicen, ¿no? Para que trabajes más todavía. Dice. Bueno, no sé, eso sí es difamación, ya. Perdóname, Keiko, no me hagas daño. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que desde el punto de vista trivalente, la lógica andina se entiende mejor. Hay un ejemplo que está en este gráfico de acá, ¿no? Que es el de Aquisitos, que alguna vez lo escuché ya, pero no lo entendí muy bien, solamente lo tuve que leer acá, ¿no? Sí, ¿no? Nunca creas en el Aquisito nomás de la sierra. Ese Aquisito es en realidad muy ayacito, ¿ya? Y bueno, acá hay un gráfico interesante, ¿no? Donde el andino carga todo el equipaje y para él normal, ¿no? Sí, esta es mi experiencia en Cusco, ¿no? En Cusco sí sentí un poquito que me ahogaba, ¿no? Eh, felizmente el cuerpo se adaptó, pero claro, ¿no? Es una experiencia interesante, ¿no? Es una experiencia interesante. Bueno, entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Campo Hermoso Solís plantean una lógica aymara, ¿no? Que también puede entenderse como una lógica trivalente, ¿eh? Aquí hablan de lógica aymara, aquí hablan de lógica andina, son trabajos distintos, por si acaso. Pero ambos coinciden en eso, en que se habla de una lógica trivalente, que admite un tercer valor de verdad, que sería lo incierto, lo posible, lo dudoso. Lo que te decía, ¿no? Juan está aquisitos, no significa ni cerca ni muy lejos, sino algo intermedio. Ujú. Interesante, ¿no? Tres valores de verdad. Lo vinculan también, lo vinculan también con el número 3, ¿no? Aquí también hay algo de numerología, ¿ya? Algunos dicen que el número es el 4, ¿ya?
Por ejemplo, el profesor Lucas Palacios habla del número 5 más bien, del número 5. Claro, pero, en fin, ¿no? Aquí recogen el número 3. Dicen que la lógica andina sería trivalente porque también el 3 tiene mucha presencia en el mundo andino. Y un ejemplo clásico es este, ¿no? Los tres, las tres regiones del espacio. El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de adentro, ¿verdad? El mundo de adentro, así Zenón de Paz recomienda llamarlo así, ¿no? No el mundo de abajo, porque eso alude a ideas cristianas, católicas. El mundo de adentro se dice. Ok, entonces, por supuesto, ¿no? Eso ya de lo aymara no lo voy a profundizar, ¿no? Lo menciono porque me llama la atención de que también sea trivalente. ¿Ya? Me llama mucho la atención. Pero eh, hasta acá los trabajos en lógica formal. Ahora, ¿quién destruye las ilusiones? ¿No? Este señor, ¿no? Vladimir Martínez, que publicó en una revista ecuatoriana. No tengo el gusto de conocerlo, pero supongo que será ecuatoriano, no sé, no tengo más información. Para él no hay una lógica andina. Este señor es la postura así negativa, ¿no? O sea, como sistema lógico, autónomo, así, diferente del universal, no, señor, no hay. Hay racionalidad, hay cosmovisión, lo que dicen, ¿no? Eso dice que hay. Pero no llamar a eso lógica, ¿no? Estrictamente no. En un sentido flexible ya, pues, ¿no? Pero no es, ¿no? Eh, entonces, él analiza la idea de que existe una lógica andina, distinta de la lógica universal, ¿no? Para él hay una lógica universal, aunque admite el pluralismo, pero dice que el razonamiento no puede ser distinto para un pueblo que para otro pueblo. Que las culturas organicen sus conceptos distintos no implica una lógica diferente, ¿sí? Entonces, la lógica andina en realidad es una forma de interpretar y expresar el mundo, pero esto no puede ser alternativo a los principios universales del razonamiento lógico. Parece que Vladimir Martínez también escuchó que la lógica andina sería opuesta a la ciencia. También, ¿no? Aquí también yo también encendería las alarmas, ¿no? O sea, ¿por qué la lógica andina sería opuesta a la ciencia? Y básicamente hablan de la contaminación, de que la ciencia enfría el mundo, ¿no? Ve el mundo sin alegría, ve el mundo para matarlo, ¿no? Claro, entonces la gente que se está resguardando en este concepto de lógica andina, en el fondo están esperando una caída de la ciencia, de la investigación. Y obviamente Martínez, pues no lo aceptan, ¿no? Sí, en su trabajo menciona eso, que hay gente que está interesada en que haya una lógica andina por oposición a la ciencia, porque atacan a la ciencia. Bueno, pues entonces ya un poquito te he explicado la posición de Martínez. Para él hay una lógica andina. No, no existe, no existe. O sea, como una lógica diferente, exclusiva de cada pueblo, pues no. Él sostiene que la lógica es universalista, ¿sí? Los razonamientos o sus principios básicos no dependen de contextos particulares. Da interesantes argumentos, ¿eh? No es que simplemente se queda ahí en una crítica mínima. Todo el artículo es muy interesante. Usa textos muy actuales, muy modernos. Hay un sentido laxo de lógica, en tanto así cosmovisión, forma de ver el mundo, y un sentido estricto. Eh, Cuando hablamos ya de conectivas lógicas, tablas de verdad, ya, en sentido estricto, no hay una lógica andina. No tiene sentido eso. Incluso plantea un argumento etológico. Hasta los animales, dice él, trabajan con formas elementales de inferencia. No sé si han estudiado los cuervos. ¿Ah? Los cuervos son animales eh, eh, muy peculiares, porque si tú los estudias te vas a dar cuenta de que tienen una conducta muy ordenada. Eh,
no sé si hablarlo así, analizan las cosas, ¿no? Parece que, o aprenden rápido, también puede ser eso. Los cuervos ven que el A domina al cuervo B, ¿no? El cuervo A domina al cuervo B. Y el cuervo B domina al cuervo C. Domina puede ser, ¿no? Lo somete, ¿no? Lo agrede y el otro acepta nomás, ¿no? Entonces, él deduce que el cuervo A domina al C. Entiende que es así. ¿Y esto qué cosa es? Este es el principio de transitividad. Transitividad, o sea, estamos detectando transitividad en los cuervos. Claro, nadie hablaría de una lógica cuerva, ¿no? Mañana escribo mi libro, Lógica Cuerva. No, pues no va a haber lógica cuerva, ¿no? Es simplemente que hay una lógica universal que hasta los animales respetan. Ese es el argumento de Martínez, ¿eh? Luego también existe, se apoya en Quine, aquí también debe ser un filósofo analítico, el señor Martínez, dice que si es posible traducir lenguas muy diferentes y comprender los razonamientos que allí hay, bueno, entonces es porque hay relaciones lógicas que hacen posible la traducción. Si no hubiera eso, no se podría entender la traducción. Y finalmente, también unos argumentos de Levi-Strauss que yo ya conocía con anticipación, ¿no? Los pueblos primitivos suelen ordenar el mundo eh, de formas que tienen que ver con criterios, que para ellos son esenciales para sobrevivir, ¿no? Yo me acuerdo de un ejemplo, pero ahorita no está muy claro, ¿no? Eh, de que algo así como que un alimento o una sustancia tenía, digamos, una propiedad curativa. Y ellos detectaron la propiedad curativa por el olor. ¿Sí? Una cuestión así, ¿no? Bueno, las distintas culturas organizan la experiencia con clasificaciones, pero son estas clasificaciones provenientes de operaciones intelectuales fundamentales compartidas por toda la especie humana. O sea, no son, digamos, distintas entre sí, ¿no? Estos criterios que son distintos también se aplican en otras partes del mundo. Entonces, las diferencias culturales solamente afectan el contenido, pero las estructuras lógicas se mantienen. El acto clasificatorio de colocar cosas arriba, cosas abajo, agrupar, el acto de agrupar las cosas, ¿no? Eso. El acto de clasificar es, vamos a decirlo, patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, no hay que confundir diferencias de cosmovisión con diferencias lógicas. Pero claro, Martínez no dice que solamente hay una lógica, ¿no? Él es pluralista. Aquí muy sabio él, porque hay lógicas no clásicas, por supuesto, ¿no? Hay diversas lógicas no clásicas, pero dice que estas no provienen de una pertenencia cultural, ¿no? O sea, él estaría atacando a Páramo y a Corella, por ejemplo. Sí. O sea, la lógica trivalente o la paraconsistente no provienen, ¿no? De un tema cultural específico, ¿no? No se aplica así, ¿no? Eh, las particularidades culturales son propios de la metafísica de la cosmovisión. Entonces, aquí también existe, pues, obviamente, una crítica a esto, a denominar esto como lógica andina. Ahora ya estamos ya por cerrar esto. Vamos a ver el punto de vista no formalista. Como Martínez ya destruyó, al parecer, nuestras expectativas formalistas, tendremos pues que acudir a hermenéuticos, ¿no? Hermenéuticos o, vamos a llamarlo así, pues, culturalistas, ¿no? Culturalistas, que también son hermenéuticos en algunos casos. Rodolfo Kusch habla de una lógica de la negación. Ahora, ¿qué niega esta lógica de la negación? Niega que la forma de ver el mundo occidental sea la única. Por ejemplo, la clásica división sujeto-objeto, planteada ya por Descartes, ¿sí? Kusch dice que en el mundo, bueno, en los pueblos originarios, ¿no? Él no habla de los andinos, ¿no? Los pueblos originarios, los indígenas, no ven el mundo desconectado, sino que todo está vinculado con todo y sobre todo con lo sagrado. Hay que siempre pedirle permiso a Dios, a lo divino, para actuar. Por eso estos rituales, ¿no?
Estos rituales de pago a la tierra, por ejemplo, se realizan cada Inti Raymi, fiesta del sol, y también cíclicamente, como una especie de tributo, pues con un permiso, ¿no? Te pido permiso para poder hacer todo esto. Entonces, el hombre está involucrado con su mundo, no hay una separación, no hay una separación. Eh, esta visión de las cosas como mercancías no existe en el mundo de los pueblos originarios. Si quieres que tengan sentido, tienes que estar vinculado con el mundo, ¿no? Agradecido con lo divino. Ahora, no cunde aquí lo sin razón, no cunde a la irracionalidad, ¿sí? Sino que es un ámbito de condición de posibilidad. O sea, para que puedas interactuar con el mundo tienes que respetar eso. Por eso a esto lo llama Rodolfo Kusch la lógica de la negación. De Esterman ya hemos hablado, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con sus principios. Él dice que todo está con todo, que hay una analogía entre distintos niveles de la realidad, los opuestos se integran en una unidad superior y hay un intercambio recíproco en los elementos del mundo. Entonces, para él, estos principios conforman la lógica andina. ¿Sí? Este señor no formaliza esto, aunque sí usa símbolos lógicos para otras cosas, lo cual me llamó la atención, ¿no? Aunque usa los símbolos lógicos de forma extraña, pero para esto específicamente, que podía haberlo hecho, no lo hace. Pero en otras partes del libro sí usa símbolos lógicos. Creo que hay notas al pie de página, ¿no? Me parece. Hay notas al pie de página donde pone sus símbolos, pero ahí no los pone. Cosa que yo voy a hacer en esta oportunidad, ¿no? En un rato, al final. Acá hay tres autores, también amigos, conocidos y respetables, profesores de universidades. Zenón de Paz, Javier Hernández y Lucas Palacios. Ahora, de Paz va a afirmar que la cosmovisión andina en realidad se fija en el vínculo. Es por eso que él va a desarrollar los conceptos de yana y yanantin. Claro. Yana, que también es un color en quechua, no es el color negro, pero también puede ser ayuda. También puede ser ayuda. Entonces, la idea es que los elementos del mundo se ayudan, se necesitan. Y ser un huacha es romper ese tejido de relaciones sociales. Estar huacha es estar solo, no participar en el intercambio, estar separado del flujo. A ver, tocan la puertita. Vamos a ver quién será. Me tengo que descartar. Descartar, pues, ya. Vamos a ver quién nos está visitando. Un tal Luis. Bien, señor Luis, pase nomás, pase. Póngase cómodo, póngase cómodo. Listo. Guacha, ¿no? Guacha es el aislado, el que no participa, el que está solito. Aquí lo dice Zenón, indicando pues que el guacha, pues obviamente no, está separado del grupo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Yanantin. Yanantin, que alude a la coexistencia de diferencias que se necesitan mutuamente, ¿no? Arriba y abajo, frío y calor, masculino y femenino, los pares de opuestos. Entonces, el andino ve que en el mundo los opuestos se necesitan. Entonces, que algo sea diferente o plural o diverso es condición de existencia. Esto es muy ecologista. La ecología sostiene eso, que mientras un ecosistema sea más diverso, está más enriquecido. ¿Sí? Más bien es lo contrario, si hay una sola especie nomás ahí, en ese ecosistema, eso no subsiste, ¿no? No subsiste, o subsiste por poco tiempo, ¿no? Claro, o está en decadencia. En ecología es muy, muy bueno que hayan variadas formas de animales, de especies. La cadena trófica, ¿no? A algunos le puede parecer mal que el pez más grande se coma chiquito, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Es la cadena trófica, es el mundo, es la pacha.
Entonces, para Zenón de Paz, Yana es una estructura originaria del ser. Incluso habla de Yanañamka y Tutañamka, ¿no? Que son conceptos, ya aquí sí son cosas técnicas de estos señores. Aquí Zenón de Paz obviamente es un estudioso técnico del tema y menciona este aspecto, ¿no? Tutayamka y Yanayamka, que vendría a ser la dualidad oscuridad-noche. Aquí lo encontré, ¿no? Oscuridad-noche. Y alguien puede entender, ¿no? Que lo nocturno está carente de cosas, pero no. Lo oscuro, perdón, lo oscuro en realidad es una potencia donde las cosas pueden emerger. No es solamente oscuridad, ¿no? Negrura, vacío, sino que de eso puede surgir algo. En potencia están las cosas. No sé si aquí cabe mencionar horror al vacío, tal vez, maestro. En el mundo andino hay un horror al vacío. O sea, no conciben el vacío. Me parece que él diría que no, ¿no? Pero ya son preguntas ya para estos especialistas, ¿no? Es que estos señales son hegelianos. Creo que los tres, ¿no? Sí, sí, los tres. Los tres son hegelianos, pero así a más no poder, ¿no? Y yo, pobre de mí, yo no soy hegeliano, yo, entre comillas, soy analítico, ¿no? Hegel no me agrada mucho, he conocido su pensamiento, pero me parece que Hegel pudo haber escrito más claramente las cosas que escribió. Ya que lo tengas que entender con Ouija a Hegel me parece, no me parece bueno, ¿no? O sea, que escriba bien, ¿no? Escribe cosas así crípticas, así que mensajes extraños, ¿no? Otro como Heidegger, ¿no? Y hay que entenderlo con Ouija, con brújula, ¿no? Con un compás, ¿no? Hay que entenderlo pues con telescopio, ¿no? Así, no me parece, ¿ah? Pero en fin, ¿no? Pero en fin, si ellos sí han tenido la comprensión de Hegel, bien, bien. Igualmente lo que dicen es interesante. Para Hernández, fíjate que Hernández cuestiona a De Paz en un aspecto interesante, ¿no? Dice, y también es una crítica interesante, dice que De Paz es muy optimista, así como Asís Vela, ¿no? Asís Vela también, ¿no? O sea, todo armonía, ¿no? El mundo andino es armonía. El mundo andino es alegría, armonía, orden, equilibrio. Y Hernández muy acertadamente dice que no es así. También hay conflicto, también hay encontronazos, hay tensiones. Claro, ¿no? Eh, yo me acuerdo que él puso el ejemplo también, ¿no? Cuando llegó en el salón. Hay una celebración en un pueblo que es el ¿no? Tacanacuy, creo que se llama, o Macanacuy, alguien más me corrige ya, donde los pobladores se pelean y no necesariamente se odian, solamente van a pelear para, mediante la pelea, arreglar sus diferencias, ¿no? O sea, se sacan el ancho por 5 o 10 minutos y hasta que ya se desahogan y hasta el siguiente año, ¿no? Ambos se desahogan, ¿no? Entonces, Zenón olvida esto, según Hernández, ¿no? Olvida la negatividad, el conflicto. Por eso Hernández, que él dice que, bueno, hay que seguir a Hegel bien, ¿no? O al menos así lo entiendo yo. Entonces, en realidad hay una contradicción ahí, ¿no? Que no se resuelve en un porvenir, ¿no? En un porvenir, digamos, más alegrón. A ver, admitir, señor. Listo. Claro. Esta contradicción es la tensión, ¿no? Lo que ocurre en las parejas, por ejemplo, la pareja de campesinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente no siempre pueden pensar igual. Pueden querer cambiar los tiempos de riego, qué cosa sembrar, cuándo, en qué momento. Y ahí se resuelven las diferencias, ¿no? En la administración de la chacra. No tienen por qué pensar igual. Claro. Eh, no hay pacificación absoluta en el mundo andino, diríamos con Hernández, ¿no? Son procesos dinámicos. Cada polo se define por lo que excluye, lo que resiste, lo que se disputa, ¿sí? Eh, los pueblos también se enfrentan, ¿no? Se enfrentaban al Inca. El Inca también tenía opositores, los chancas, si no me equivoco, ¿no?
no era, como algunos creen, ¿no? Una realidad así horizontal, donde todos estaban de acuerdo, ¿no? Hay diferencias. Eh, claro, aquí yo cuando llegó Hernández le hice una observación, ¿no? Que, claro, también él respondió adecuadamente, ¿no? Es que me parece que Zenón está observando, Zenón de Paz, digamos, así como un hegeliano de izquierda, es mi lectura, ¿no? Como hegeliano de izquierda, que la historia terminará, ¿no? El conflicto terminará, pues, como entendía Marx, en un porvenir comunista, ¿no? Donde ya no van a haber clases, ya no va a haber Estado, ya no va a haber privilegios, que es básicamente lo que caracteriza el pensamiento, al menos de cierta izquierda. Y más bien, Hernández, que es mi lectura, creo que él no está de acuerdo, podríamos entenderlo como un hegeliano de derecha. Básicamente, para los hegelianos de derecha, la dialéctica nunca acaba. La guerra nunca va a acabar, ¿no? No habrá un final feliz. Siempre habrá enfrentamiento, enfrentamiento. La dialéctica es eterna, ¿no? Hegel hablaba de lo eterno, ¿no? Entonces, nunca se van a acabar los conflictos, ¿no? Siempre van a haber, ¿no? Es por eso que no me gusta Hegel, ¿no? Hegel, como habla tan raro, tiene bastantes interpretaciones, ¿no? Que hagan hegeliano de izquierda, hegeliano de derecha. Eso no sea. Me parece un defecto. Pero bueno, ya pues no, yo no soy Hegel, pues, ¿no? Así que mejor me caigo. Y finalmente, Lucas Palacios, también, gran pensador, de aquí también le mando un saludo. Él entiende la lógica como la identificación de enlaces, conexiones y relaciones, ¿no? Esto lo dijo más o menos indirectamente en su exposición que nos dio en la vida real. TIC se vendría a ser el fundamento que sostiene toda la realidad. Él habla de 5 momentos, ¿no? Como te decía, el número 5 para él sería el más adecuado, ¿no? No el número 3. Incluso otros hablan del número 10, ¿no? En el mundo andino. Bueno, para él es el número 5. Parece que él también ha visto que hay varios 5 en el mundo andino. Hay una temporalidad cíclica. El tiempo avanza cíclico. Hay retorno, recomposición. Es por eso que lo que pasará volverá a pasar, ¿no? Volverá, ¿me entiendes? O sea, lo que pasará volverá. Por eso es que el futuro está detrás. El futuro nos alcanza. Es más o menos la forma de entenderlo, ¿eh? Para mí de comprender esto también es algo complicado. Yanantin, de nuevo esa palabra aparece, expresa la lógica de la dualidad complementaria. Hanan Urin no son oposiciones, sino parte de una unidad dinámica. Se ubica también la lucha acá, aujae, en quechua, aujae, la lógica, la lucha, perdón, es importante. La dimensión del conflicto dinamiza el orden del mundo. O sea, no puede ocultarse esto. La lucha tiene que, en realidad, seguir con su proceso. La sociedad se estructura a partir de tensiones complementarias, como ocurre con la parte de arriba, los que gobiernan, el Hanan Ayu, y los de abajo, los gobernados, el Hurin Ayu. ¿Sí? En realidad, así es como la sociedad permanece, ¿no? Entre los de arriba y los de abajo. Ahorita tenemos que ver cuántas horas nos hará trabajar Keiko, ¿no? 24 horas, ¿qué hora va a ser? ¿No? Ya no va a ser descanso, hasta en tus sueños vas a trabajar, vas a ver. Ahí están los 3 libros que yo recomiendo leer con bastante ánimo. Profesor Zenón de Paz, La Cosmovisión Andina, en el manuscrito de Guarochiri. Muy buen trabajo. Sobre todo el capítulo 2, que es el que más me ha interesado por el concepto de llana. La fenomenología del espíritu andino, del profesor Hernández. El último capítulo, la obra de lógica. Ya, estos no son articulitos, estos son libros ya. ¿Ya? O sea, eso es lo interesante. No son articulitos, son libros. Y acá hay otro, que es el de Filosofía Andina Prehispánica. También hay un capítulo que se llama así, se llama Lógica. Hay otro que ya no pude leer, que es Lógica de la Medicina. Ahí está ahí. También habla del derecho, ¿no? Filosofía del derecho. El señor Lucas Palacios es muy prolijo, ¿no? En sus conceptos. ¿Sí? Yo recomiendo que se converse con él más seguido. ¿Ya? Incluso él me facilitó esto, mira. Como él tenía una exposición, él me recomendó que esto compartiera con los alumnos, ¿sí? Eh,
Y bueno, también se lo comparto con usted. Ahí están los créditos, ¿no? Esto es recuperado del doctor Lucas Palacio, ya no es mío, no es mío, solamente aquí lo pongo. Con su permiso, señor, con su permiso, maestro, ¿no? Ahora vamos a leer un poco estas cosas, un poquito, porque para el señor, el doctor Lucas Palacios, esto es lógica en el mundo andino, esto es lógica. Como te das cuenta, no hay ni un símbolo, ¿no? Todo de puro recopilación de textos. Vamos a dar una lecturita, ¿no? Al menos por partes. Caminan según les ha sido señalado, a lo que les ha sido medido llegan. Es que el sol, la luna, el día y la noche es la maduración, y el estío no son en vano. Caminan según lo ordenado. Hacia su destino llegarán, a su término mesurado. Empero, el que nace niño, crece y al fin muere, el que ayer tuvo principio y hoy tiene fin. El sol y la luna, el día y la noche, el verano y el invierno no son sucesos sin sentido, sino ordenados andan, a lo que está señalado, a lo que está previsto, llegan. Señor, en principio venga a determinar todavía el orden arriba, el orden abajo, en la tierra. Señor, que todo pones con tensión. El sol y la luna, el día y la noche, la maduración y el estío no son en vano. Caminan según lo ordenado hacia su destino, llegarán a su término mesurado. ¿Ya? Comentarios sobre esto, bueno, aquí tenemos, ¿no? Estos textos revelan una lógica andina, porque expresan una forma coherente y sistemática de comprender la realidad. Acá hay principios que se extraen de estos textos. El universo está regido por un orden objetivo. Santa Cruz Pachacuti, que es uno de los autores que usa Lucas Palacios, usa estas expresiones, ¿no? Caminan según lo que les ha sido señalado o a lo que está previsto llegan. Muestra que los fenómenos naturales no ocurren al azar. El sol, la luna, el día y la noche y las estaciones siguen un orden establecido y un destino determinado. Esto refleja una concepción de la realidad basada en la regularidad y la inteligibilidad del cosmos. Yo me pregunto, ¿y los andinos contemplan el calentamiento global que estábamos viendo? Porque, por ejemplo, bueno, también es que yo soy de Lima, ¿no? No sé cómo será en la sierra. Eh, o sea, nos han dicho que este año será sin invierno, ¿no? Va a ser calor bastante, ¿no? ¿Cómo se entiende acá entonces el paso esto, ¿no? De las estaciones, por ejemplo, ¿no? ¿A qué diría alguien que estamos pagando algo, tal vez? Es un castigo. Quiero entenderlo, ya son preguntas críticas, de pensamiento crítico. O sea, si aquí nos hablan de la naturaleza y que el mundo cambia y todo está establecido, entonces también está establecido este desorden, este cambio climático, donde el sol quema para siempre o el frío enfría para siempre. O sea, estamos en eso, ¿no? Hay gente que se enferma, ¿no? Hay gente que ha sufrido por mucho calor y se ha desmayado en la calle. En fin, preguntas críticas ya. Dos, todo tiene límites y medida. Cuando el texto afirma que las cosas llegarán a su término mensurado o lo que el Señor pone con tensión, aparece la idea de que toda existencia posee una medida, un comienzo y un final. El orden no es infinito ni arbitrario, sino regulado por principios de límite y proporción. O sea, los andinos aceptan la muerte, quiero decir, por ejemplo, ¿no? Un poquito me hace pensar en el pensamiento vitalista de Nietzsche, ¿no? La vida también implica la muerte. No es una oposición. En fin. ¿Y qué dirían los andinos sobre esta pretensión de los científicos modernos, por ejemplo, de intentar eliminar la muerte, ¿no? Existe, ¿eh? Dicen que en el futuro la gente vivirá más tiempo o incluso podrá evitar la muerte, ya sea mediante cambio de órganos constantes ya sea inmortalizándose en una especie de aparato o maquinaria robótica, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pregunta de pensamiento crítico, ¿no? ¿Eso le parece a usted, señor Andino, un pensamiento negativo, es malo, lo que hoy día se pretende, ¿no? El elixir de la vida, ¿no? De la piedra filosofal, ¿no? Bueno, sobre todo el elixir de la vida, ¿no? La vida eterna. Eso no es adecuado entonces para usted, ¿no? Yo también pienso que es inadecuado. Imagínate que los seres humanos vivan 1000 años, ¿no?
Se acabaría, pues, también, claro, se acabarían los alimentos, por ejemplo, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Esas preguntas. A ver, sigamos leyendo lo que dicen acá los textos de Lucas Palacios. Desde que florecía, como la flor del huerto, hasta aquí he dado orden y razón en esta vida y mundo, hasta que mis fuerzas bastaron y ya soy tornado a tierra. Desde que florecía como la flor del huerto hasta aquí, he dado orden y razón en esta vida y mundo, hasta que mis fuerzas bastaron y ya soy tornado tierra. Nací como lirio en el jardín y así fui criado, y como vino mi edad envejecí, y como había de morir, así me sequé y expiré. Y finalmente esto. El sol y la luna, el día y la noche, el verano y el invierno no son en vano. Lo mandado anda, a lo señalado, a lo medido llega. Tenían tanta cuenta en los años, meses y luna, de tal suerte que no había de errar luna, año ni mes. Estos años y meses que daban por cuenta eran meses y años lunares, dando a cada mes de una conjunción de luna a otra, y de estos meses lunares daban 12 al año, dando su nombre a cada mes. El tiempo estaba dividido en años, meses y semanas determinados desde la antigüedad por los filósofos y astrólogos. Pues continuando. La vida humana participa en un mismo orden cósmico. Así lo revelan las citas de Garcilaso, Betanzos y Sarmiento de Gamboa. Describen el nacimiento, crecimiento y muerte como un ciclo natural comparable al florecimiento y marchitamiento de una flor. La existencia humana no constituye una excepción, sino que forma parte del mismo orden universal. Claro. Eh, Básicamente, ¿no? Lo del ciclo, ¿verdad? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Claro, formamos parte, pues, ¿no? Esta sería una visión del mundo como un ecosistema, ¿verdad? Donde todos los elementos están conectados. Ujú. A mí se me ocurre preguntarle a alguien así del pensamiento andino que presenta estas ideas, ¿qué pasaría, ¿no? Con la tecnología cuando, por ejemplo, irrumpe? Pues sabemos que las abejas están desapareciendo, no es algo que se está viendo, y si desaparecieran sería un problema muy grande. Los científicos están diseñando abejas robot, por ejemplo, para mantener eso. ¿Qué diría alguien andino si las abejas desaparecen? Bueno, así es el mundo, pues el mundo tiene que morirse, pues, ¿no? ¿O no? O hay que salvarlo con abejas robots, porque eso sería una alteración del ecosistema natural. También preguntas de reflexión crítica. Y finalmente, ¿no? El tiempo es cíclico y ordenado. Los testimonios sobre el calendario inca muestran un conocimiento preciso de años, meses y ciclos lunares. La medición del tiempo no era casual, sino resultado de una observación sistemática de los ritmos naturales. Esta organización temporal evidencia una racionalidad que reconoce patrones constantes en la naturaleza. Sí, pues, y de aquí es donde puede salir la ciencia, ¿no? Como hay patrones, hay repeticiones, hay leyes, entonces también, ¿no? Lucas Levado, recuerdo que vincula mucho la existencia de las leyes con el tema de una lógica, de un orden. Bien. Sí, pues, en realidad, em, esto sí me parece interesante, ¿no? La organización del mundo en años y ciclos, claro, ¿no? Eso es en todas las culturas ha habido eso, ¿no? Ya. Y esto es lo que quiero ya, esta es la última diapositiva, creo, ¿no? Ya finalmente, este es mi aporte. Así lo digo con soberbia, ¿no? Con soberbia. Mi aporte es mi granito de arena. Yo he formalizado los principios de Esterman y les he agregado 6. Y esto es para mí lo que sería la lógica andina. Fíjate, para todo X, para todo Y, X está relacionado con Y. ¿Qué significa? Que todo se relaciona con todo. Principio de relacionalidad. 2. Para todo X, para todo Y, X se corresponde con Y, sí y solo si X es diferente a Y la propiedad de X es la propiedad de Y. ¿Qué cosa es eso? Entonces, todo aunque sea diferente se corresponde con sus semejantes. Todo se corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, el, el ciclo lunar.
Ayer, por supuesto, ¿vieron la luna? Ayer estaba roja, no sé si por acá alguna gente me confirma, ¿no? ¿Vieron la luna desde Lima al menos? Estaba roja, ¿no? Me hizo pensar en el tema de las mareas, ¿no? De cuando la luna se acerca mucho a la Tierra, estaba gigantesca la luna, ¿no? Cuando se acerca mucho a la Tierra, el mar también se comporta así por fenómenos de la gravedad, ¿no? O sea, más o menos lo que ocurre arriba también ocurre abajo. Altera lo que está abajo. Complementariedad. Para todo X existe un Y, tal que X tiene la propiedad P y también su propiedad complementaria. Entonces, Y es lo divino y X pertenece a Y. O sea, todo se complementa dentro de lo divino. Eso sería para mí el principio de complementariedad. O sea, sí, o sea, estoy admitiendo que en el mundo habría algo divino, ¿no? Para mí, bueno, yo soy ateo, ¿no? Pero yo respeto la mentalidad de los creyentes, ¿no? O los que piensan que el mundo es divino. Finalmente yo quiero investigar eso, no, no se trata de mí, ¿no? Uy, alguien más ha entrado, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está invitado, listo, sigamos. Vamos a continuar. Acá, el principio de reciprocidad. Para todo X, para todo Y, para todo Z. X ayuda a Y, sí, solo sí, Y ayuda a Z. O sea, todos ayudan a todos. ¿Sí? Aquí me dijeron que coloque más bien YX, ¿no? Si X ayuda a Y, entonces Y ayuda a X, me dijeron, ¿no? Pero es que yo no quiero dar a entender eso. Yo creo que en el mundo andino no es que yo te ayudo si tú me ayudas. Yo te ayudo para que tú ayudes a otro. Y para que ese otro ayude a otro y así. Hay una cadena. Bueno, yo lo veo así, ¿eh? Pero claro, no, no sé si coincidiremos. Hasta aquí todo esto es Joseph Esterman. Ya, este es mi aporte, ¿no? Mi aporte, mi propuesta. Que en realidad no es esta la gran cosa. No es la gran cosa, pero bueno. Es lo que he encontrado. Finalmente igual tenía que escribir, ¿no? No me voy a quedar pues, 100 años investigando. Algo tengo que producir. Armonía y complementariedad. Para todo X, si X tiene la propiedad P y su complementario, bien, esto significa que X tiene armonía. Esta AR significa armonía. Todo aquello que posea propiedades complementarias está en armonía. Aquí tendríamos que definir la palabra armonía, ¿no? O sea, señalando que no necesariamente armonía quiere decir eh, optimismo, ¿no? Optimismo, ¿no? O sea, no significa final feliz, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Ya, al menos según Lucas Palacio y según Hernández. El principio del Ayu. Para todo X existe un Y, tal que X es hombre y Y es la comunidad. ¿Esto qué significa? Que X pertenece a esa comunidad. O sea, todo ser humano pertenece a alguna comunidad. Lo quieras o no, ¿ya? Sí, pues no. Hasta los huérfanos, no solamente que no conocen a sus padres, pero incluso se pueden unificar a otras comunidades ya que conocen en su vida, ¿no? Siguiente. El buen vivir. Para todo X, para todo Z, para todo Y. X tiene un buen vivir sí y solo sí. X se relaciona con todo y X está en armonía y X ayuda a todos. Ayuda a los Z. O sea, todo lo que lleva a un buen vivir o tiene un buen vivir está relacionado con todo, tiene armonía y ayuda a todos. O sea, esta es digamos, la consigna del buen vivir, del summa causa. Si tú vives bien, es porque estás vinculado con el entorno, estás en armonía, en orden, en paz contigo, eh, o aceptando lo que te ocurra, también es eso, y ayudando lo que puedas. Ayudando lo que puedas. Esa es la buena vida, o al menos así lo entiendo yo. Cuidado de la naturaleza. Para todo X, para todo Y. Si X es naturaleza y X está relacionado con Y, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y es cuidado por X y X es cuidado por Y. Aquí la U significa ser cuidado. O sea, aquí quiero decir que todo ser natural que se relaciona con lo demás cuida al resto y es cuidado también por él. Aquí digo ser natural, ¿eh? O sea, naturaleza. Todo, todo.
todo ayuda a todos, ¿no? Desde la bacteria hasta la manzana, hasta la polilla, hasta la araña esa que está en tu pie ahorita subiéndote, hasta esa araña que te va a picar, también cuida la naturaleza, ¿no? Así que deja que te pique nomás para que haya orden en el mundo. Cuidado del aire. Para todo X existe un Y, tal que X pertenece a Y y Y es una comunidad, sí y solo si X es cuidado por Y y Y es cuidado por X. O sea, todo aquel que pertenezca a alguna comunidad es cuidado por esta y la cuida. ¿Sí? Cuando digo comunidad, en realidad digo familia, pero sabemos que no solamente es eso, ¿no? En la Villarreal hay familias, hay ayrus en el sentido de comunidad, ¿no es cierto? Luego en tu barrio también, ¿no? Con el chino que le compras tu 10 panes, ¿no? ¿No? ¿Quién más? Tu perrito, todo, todo. No solamente hablo de la familia, ¿no? Entonces, todo aquel que está en una comunidad la cuida y es cuidado, ¿sí? De ahí pues que tengamos que hacer sacrificios, ¿no? No solamente por los mismos de nuestra familia, sino también por los que consideramos valiosos. Y finalmente, el cuidado entre seres humanos. Para todo X, para todo Y. X es un hombre y Y es un hombre y X está relacionado con Y. Entonces, ¿qué ocurre? X es cuidado por Y y Y es cuidado por X. O sea, todo par de humanos que se relacionan, se cuidan entre sí. Y cuando digo que se relacionan, digo parejas también, ¿no? Pero no necesariamente parejas tampoco, ¿no? Amigos, vecinos, eh, consumidores, compradores, profesores, alumnos, jefes subordinados, decano, profesores, ¿no? Todo, porque hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos, ¿no? No hay que pegarnos, meternos el cuchillo por lo bajo, ¿no? Hay que ayudarnos. Hasta el gobierno, pues, que no nos simpatiza el gobierno, que le vaya bien, porque si le vaya, nos va bien a nosotros, pero claro, no parece tan bueno lo que está haciendo. Igual hay que ver qué pasa, ¿no? La historia recién comienza. Entonces, estas expresiones representan un intento inicial de formalización que en el futuro otros investigadores podrían extender o mejorar. Entonces, la cuestión de la lógica andina no es solo académica, sino que tiene un aspecto político relativo a la identidad y autenticidad de los pueblos originales. Entonces, la idea sería que la gente en el futuro que, ¿no? Cuando vea esto, pues o lo desarrolle o lo mejore. Además es la propuesta, ¿no? Bueno, son los textos más representativos que he consultado, ¿sí? Y bueno, creo que ya me pasé el tiempo asignado, al menos esa sería la exposición. Muchas gracias. ¿Ya tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahorita podemos contestar, si desean. También, si no hay preguntas, pues simplemente lo damos por terminado, ¿no? Muchas gracias por sus aplausos virtuales. Bien, estoy a la orden, ¿no? Estoy a la orden, a ver. Doctor, buenos Hola, días. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Mire, la verdad hay bastantes preguntas, ¿no? Y dudas, porque es un tema muy interesante y usted ha ampliado bastante el panorama que se suele tener sobre estos temas. Hasta he escrito, ¿no? Algunas de las dudas que tengo. No sé si me alargo, pido un poco de las disculpas del caso, pero tengo particularmente tres dudas acerca de lo que usted ha expuesto. En primer lugar, ¿no? Y como usted ha señalado adecuadamente, parece ser que es razonable preguntarnos, como usted lo ha hecho, ¿no? Acerca de si nosotros sabemos con precisión qué significa la palabra lógica, ¿no? Usted ha señalado que es una palabra polisémica y es razonable considerar que antes de preguntarnos qué es lógica andina, deberíamos saber qué es lógica, ¿no? ¿Qué significa la palabra lógica? Usted ha hablado de la noción de lógica en un sentido laxo. Yo tengo entendido que en esa noción podemos tener conceptos como el de lógica natural, que está en muchos manuales de lógica, hasta lógica no formal, todo esto que comprende la teoría de la argumentación, el estudio de las falacias, pero no sé si aún en esta